Una semilla germina y la apariencia de aquellas primeras hojas traen felicidad al jardinero. Nace un bebé y su primer quejido anuncia al mundo que una nueva vida exige su lugar. La madre olvida todo su dolor y se une al resto de su familia en gozo y celebración. El crecimiento continuo, constante, madurador y fructífero es parte esencial de la vida. Sin él, el nacimiento no tiene significado, propósito ni destino. Crecer es una ecuación inseparable de la vida, tanto física como espiritual. El crecimiento físico exige nutrición, ambiente, apoyo, ejercicio, educación y entrenamiento apropiados, y una vida llena de propósitos. Pero el asunto en cuestión aquí es el crecimiento espiritual. ¿Cómo crecemos en Cristo y maduramos como cristianos? ¿Cuáles son las señales de crecimiento espiritual? La vida comienza con la muerte. Quizá el principio más fundamental y el único de la vida cristiana es que comienza con la muerte. De hecho, con dos muertes. En primer lugar, la muerte de Cristo en la cruz hace posible nuestra vida nueva. Muerte que es el castigo del pecado. Además, trae reconciliación con Dios y los humanos. En segundo lugar, la muerte del yo hace posible que tomemos la vida que Cristo ofrece. Y en tercer lugar, como resultado de lo anterior, caminamos en novedad de vida. La muerte de Cristo. La cruz se encuentra en el centro del plan divino de salvación. Sin ella, Satanás y sus fuerzas demoníacas no serían vencidas. El problema del pecado no habría sido resuelto y la muerte no habría sido aplastada. El apóstol nos dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A través de su muerte en la cruz, Cristo triunfó sobre Satanás, desde las fieras tentaciones del desierto hasta la agonía en el Getsemaní. Satanás dirigió ataques contra el Hijo de Dios para debilitar su voluntad, para hacer que su misión fracasara, para hacerlo desconfiar de su Padre y para presionarlo a desviarse del sacrificio vicario. Por lo tanto, la cruz de Cristo se ha transformado en un instrumento de la victoria de Dios sobre el mal. Un medio por el cual se hace posible el perdón de los pecados, una exhibición cósmica de la reconciliación universal, la certeza de la posibilidad presente de una vida victoriosa en Cristo, de manera que el pecado no reine sobre nuestra mente o cuerpo, y de nuestras condiciones hijos e hijos de Dios, una certeza escatológica de que este mundo de maldad, el otrora usurpado del dominio de Satanás, será purificado de la presencia y el poder del pecado. No somos salvos por Cristo el hombre bueno, Cristo el hombre de Dios, Cristo el gran maestro o por Cristo el ejemplo impecable. Somos salvos por el Cristo de la cruz. Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los cuales no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. La cruz es el instrumento de Dios para efectuar la reconciliación del ser humano con Él. Dios está en Cristo, dice el apóstol Pablo, reconciliando consigo al mundo. Debido a lo que Él hizo en la cruz, somos capaces de permanecer ante Dios sin pecado y sin temor. Lo que nos separaba de Dios ha sido quitado. Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La reconciliación con Dios inmediatamente nos aboca a la segunda fase del proceso de crecimiento redentor, la reconciliación con otros seres humanos. Al pie de la cruz la tierra es plana. Todos se acercan y nada divide ya a la humanidad. Se lanza una nueva hermandad. Comienza una nueva comunión. El oriente se une al occidente, el norte se allega al sur, el blanco estrecha la mano al negro, el rico salta la barrera para tomar las manos del pobre. La muerte al yo. Un segundo aspecto importante de la novedad y el crecimiento cristiano es la muerte al viejo hombre. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La vida cristiana entonces no comienza en el nacimiento, comienza con la muerte.
No hay comienzo alguno hasta que el yo muera, hasta que el yo sea crucificado. Debe haber una expiación radical y deliberada del yo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de lo antiguo, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Jesús insistió, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En la vida cristiana, la muerte al yo no es una opción, sino una necesidad. La cruz y sus atributos, tanto los inmediatos como los finales, deben confrontar el discípulo cristiano y exigir una respuesta absoluta. Vivir la nueva vida. Un tercer aspecto del crecimiento en Cristo es vivir la nueva vida. Uno de los grandes malentendidos de la vida cristiana es que la salvación es un don gratuito de la gracia de Dios y que eso es todo. No es así. Si es verdad que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, también es cierto que por gracia soy salvo por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, la gracia es gratuita, pero la gracia costó la vida del Hijo de Dios. La gracia gratuita no equivale a gracia barata. Podemos citar nuevamente a Bonhoeffer. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, bautismo sin disciplina eclesiástica, comunión sin confesión, absolución sin confesión personal. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo, vivo y encarnado de Jesucristo. Una vida del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, al que no naciere de agua y el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Sin el poder regenerador del Espíritu Santo, la vida cristiana no siquiera puede comenzar. Él es el Espíritu de verdad. Él nos guía a toda verdad y nos hace entender la voluntad de Dios según se ha revelado en las Escrituras. Él trae una convicción de pecado, de justicia y de juicio, sin la cual no podemos percibir las consecuencias presentes y eternas de nuestras acciones y la vida que llevamos. Es el poder transformador en la presencia del Espíritu en nuestra vida que nos hace hijos e hijas de Dios. Es a través del Espíritu que Cristo mora en nosotros. Con la morada interna del Espíritu viene una nueva vida, nueva en el sentido de que rechaza la antigua manera de pensar, actuar y relacionarnos que era contraria a la voluntad de Dios. Nueva también en que hace de nosotros una nueva creación reconciliada y redimida, libre del pecado para crecer en justicia y para reflejar la imagen de Jesús de gloria en gloria. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Pablo describe esta vida habilitada por el Espíritu como una vida que crece y madura. Tal madurez rechazará las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En contraste, aceptará y producirá el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una vida de amor y unidad. La vida cristiana es una vida de unidad, una vida reconciliada con Dios por una parte y reconciliada con otros seres humanos por la otra. La reconciliación es la sanidad de una brecha en las relaciones y la causa primaria de esta brecha es el pecado. El pecado nos ha separado de Dios y ha resquebrajado la humanidad en una multitud de fracciones según raza, etnia, género, nacionalidad, color, casta, etc. Una vida de estudio. El alimento es un elemento esencial para el crecimiento físico. La función de cualquier organismo vivo requiere una nutrición adecuada y constante.
Así también es en la vida espiritual. Pero ¿dónde encontramos el alimento espiritual? Principalmente en dos fuentes: la comunión constante con Dios mediante el estudio de su palabra y el cultivo de una vida de oración. Una vida de oración. Dios nos habla a través de su palabra. Conocer su voluntad es parte del crecimiento espiritual, parte de la comunicación con Él. La oración es otro aspecto de la comunión con Dios y del proceso de crecer en Él. Si la palabra de Dios es el pan que nutre nuestra vida, la oración es el aliento que la conserva viva. La oración es hablar con Dios, escuchar su voz, arrodillarse arrepentido y levantarse fortalecido por el poder divino. Una vida que tiene frutos. Jesús dijo: por su fruto lo conoceréis. Tener fruto es un aspecto importante del crecimiento cristiano. La salvación por la gracia a menudo es mal interpretada, negando la obediencia y el hecho de llevar frutos. Nada puede estar más lejos de la verdad bíblica. Si somos salvos libremente por la fe en lo que Dios, por gracia, hizo a través de Cristo, y no tenemos nada que jactarnos. Pero no somos salvos para hacer lo que se nos antoje. Somos salvos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay nada de legalista y por lo tanto es necesario el hecho de obedecer la ley de Dios, pues la obediencia es la consecuencia natural de la liberación del pecado por la gracia del Señor. Pues así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una vida de guerra espiritual. El discipulado cristiano no es un viaje fácil. Estamos en medio de una guerra real y peligrosa. Como dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y nueva carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestros espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La vida cristiana es una batalla y una marcha. En esta guerra no hay descanso. El esfuerzo ha de ser continuo y perseverante. Solo mediante un esfuerzo incansable podemos asegurarnos la victoria contra las tentaciones de Satanás. Debemos procurar la integridad cristiana con energía irresistible y conservarla con propósito firme y resuelto. Nadie llegará a las alturas sin esfuerzo perseverante en su propio beneficio. Todos deben empeñarse por sí mismos en esta guerra. Nadie puede pelear por nosotros, somos individualmente responsables del desenlace del combate. Dios no nos deja solo en esta guerra, nos hizo victoriosos en y mediante Jesucristo. Nos ha dado una sólida armadura para enfrentar al enemigo. Pablo describe esta armadura como el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu y el poder incontrovertible de la oración. Vestido con tal armadura, dependiendo completamente del poder infalible del espíritu. Una vida de adoración, testificación y esperanza. El crecimiento cristiano no ocurre en un vacío, ocurre por un lado dentro de la comunidad de los redimidos y por otro como testimonio de la comunidad que necesita ser redimida. Nos sirve la comunidad apostólica. Poco después de la ascensión de Cristo y acompañado por el poder del Espíritu Santo, la iglesia primitiva, tanto individual como corporativamente, manifestó su crecimiento y madurez en la adoración, la comunión, el estudio y la testificación.